Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. Pagofón, la app de tu dinero, presenta. Hola amigos de En Conexión, qué gusto saludarlos. Lalo Camarena, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, a ti, a Oscar, a Javier, a toda la gente que nos sigue aquí en Conexión con Pagofón. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer, mi querido Lalo. Oscar Guzmán, ¿cómo te va? Te veo ahí ya apoltronado en un nuevo lugar, Oscarito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? Un abrazo para ti, para Lalo Camarena, para Javi en la producción y muy contentos, muy ansiosos para ver el partido más importante en la era Gerardo Martino al frente de la selección mexicana de fútbol, porque vaya que es importante por la rivalidad y por el resultado, bueno o malo. Bueno, le daría continuidad, malo me parece que sería el último clavo del ataúd para un equipo que ha ido a menos en los últimos 14, 15 meses, ¿no? Malo sería empate o derrota, Lalo, cuando vemos el muñequito que tiene Oscar allá atrás. ¿Es Riquelme, Oscar? No, soy yo. Ah, se parece a Juan Román. Mira. Se parece a Riquelme, ¿no? Me hicieron esta del Chicago Fire. ¿Y por qué el 13? Porque me gusta el 13, yo jugaba con el 13 ¿Ah, sí? en el Asturiano, sí. Mira. El cabalístico, el cabalístico. de Gerd Müller. Bueno, yo era por Javier Aguirre en el América y por Antonio Bien, Carlos Santos. claro. Suena para el Mallorca, Javier Aguirre, Lalo. Ya lo anuncian en Mallorca, el diario de Mallorca ya lo anuncia desde el martes en la noche mexicana, ya lo anuncia y parece que lo presentan hasta este jueves, ya de manera oficial al vasco Javier Aguirre. Oye, bueno, decíamos que un empate o una derrota evidentemente sería un resultado pésimo para la selección mexicana. La victoria prácticamente lo pondría en la Copa del Mundo de Qatar, quedando 2 partidos contra El Salvador y contra Honduras, pero más allá del resultado, Oscar, Lalo, el funcionamiento, ¿no? Mañana creo que México tiene que mostrar otra cara a la que ha mostrado durante toda la eliminatoria, ¿no? No les importa el resultado, es lo que le importa el resultado, no les importan las formas. O sea, si pierde, se va a combinar seguramente. Panamá recibe a Honduras, que está en el fondo. Panamá va a ser local. Se espera en el pronóstico, vamos a ver, desde luego, ¿no? Que Panamá saque la victoria. Si se combina una posible victoria de Panamá y esa derrota eventual de la selección mexicana, estaría a un solo punto del cuarto lugar y a visitar San Pedro Sula, con todas las inclemencias que conocemos, el clima que va a estar arriba de los 40 grados y desde luego con la espina que se va a querer sacar el equipo hondureño que ha sido pésimo en toda la eliminatoria y por ahí pegarle a México, sacarle puntos, pues lo tendría ahí en problemas y le daría una palomita anímica al equipo catracho. Entonces no estaría nada asegurado el boleto al Mundial. Si gana, está asegurado. Y entonces eso me parece que más allá de las formas, si no ha habido formas en 18 meses, pues creo que las formas las van a pasar a un lado. Aquí lo que importa es el boleto al Mundial, creo, ¿no? Sí, yo coincido. Sí, yo creo que mañana lo que menos importa y siendo muy pragmáticos es cómo, ¿no? Lo importante es que gane el equipo mexicano, que prácticamente amarre la clasificación, que evite los sobresaltos, que significaría sobre todo una derrota, y pues ya ver cómo lo planifican, ¿no? Yo creo que si logra este resultado y luego cierra, porque pienso que puede cerrar ganando a Honduras y cerrar la eliminatoria también ganando, ¿no? Con el envión anímico que le diera eventualmente un triunfo mañana, pues no hay manera de quitar a Gerardo Martino, ¿no? Habrá tiempo para que planifiquen, para el trabajo, pero pues ahí está el desempeño. No ha hecho más hasta ahora Gerardo Martino de lo que hicieron otros técnicos, y te diría yo que ha predominado el sinsabor, ¿no? Lo amargo de algunos resultados que realmente pues, han sido benévolos, ¿no? Para la selección mexicana, y podríamos revisar uno a uno y
cuesta trabajo, ¿no? Decir, este partido sí fue bueno de la selección mexicana, aquí sí hubo un buen desempeño, pero pues lo importante es calificar, y viendo hoy lo que hace Tigres, el manejo de este equipo de Miguel Herrera, yo no tengo la menor duda de que Miguel Herrera sería el técnico ideal para la selección mexicana. No tengo la menor duda. De hecho, Lalo, a ver si platicamos la próxima semana con Miguel. Le escribí ayer, me dijo que se va de gira con Tigres a Estados Unidos, pero que platica ¿Sí? con nosotros sin ningún problema la próxima semana. Yo coincido, si viene un problema mayor con Gerardo Martino, coincido plenamente en que el técnico de la selección tiene que ser de nueva cuenta Miguel Herrera, que ya sabemos que se equivocó de manera rotunda pegándole a Martinoli, por eso fue cesado de su puesto, pero tiene las herramientas y los argumentos necesarios para volver a ser director técnico de la selección mexicana, y aparte darle esa forma, esa claridad de ideas que le ha faltado durante todo este proceso con Gerardo Martino. Ha sido un equipo muy predecible, me parece, el mexicano, que ha apostado poco por el cambio, que ha mostrado la misma cara en todos los partidos, una cara de un equipo que no maneja plenamente un estilo, no domina el mismo, y a eso me refería con las formas. Mañana, claro, coincido con ustedes plenamente en que el resultado es lo importante, ¿no? Ganar por la mínima, como sea, o cuando menos no perder, porque México va a enfrentar un rival joven, que tiene dinámica, que está en una reestructuración absoluta, que tiene la espina clavada de no haber ido a la Copa del Mundo anterior y que va a ser un hueso muy duro de roer en el Azteca. Las formas coincido para después, pero si México pierde o empata, se viene la noche para Gerardo Martino. ¡El Piojo! Ahí está el Piojo y podría ser el segundo bomberazo en menos de, ¿qué? En menos de 10 años. Bueno, ¿no? si Javier Aguirre entró en 2 bomberazos exitosos, además, pues podría entrar en 2 exitosos bomberazos Miguel Herrera. Es la historia de nuestro fútbol. Dejemos a un lado eso de la planeación, el trabajo a fondo. Eso nunca se va a hacer. Lamentablemente, seamos claros, no se va a hacer porque no se ha hecho en 100 años. Entonces, otro bomberazo, que sea el segundo bomberazo de Miguel Herrera. Yo sí veo, a lo mejor algunos me tacharán de pesimista, yo sí veo más cerca el tercer aztecaso que la permanencia del Tata Martino. Fíjate, y tú conoces bien, Oscar, a la selección de Estados Unidos. Has estado muy al pendiente y sí, podrás corroborar. Su técnico la conoce bien. El problema es que nuestro técnico no conoce a la selección mexicana. Ese es el tema, porque no le saca jugo, porque es increíble que se diga todavía a estas horas que Johan Vázquez va a ir a la banca. Claro. El defensa del Genoa, de Italia, que es titular, que lo han puesto como lateral izquierdo. ¿Es en serio lo de seguir neceando con Jesús Gallardo como lateral izquierdo por encima de Johan Vázquez, que está dando el do de pecho en la liga más importante para los defensores, o como central, o como lo quieras poner, pero de verdad, al defensor que tenemos en la mejor liga para defensores en el mundo, ¿no lo vas a poner otra vez? Entonces no tiene ni idea el técnico de su equipo. Creo, Lalo, que el único. Pero ¿quién lo evalúa, Jorge? Ese es el punto, ¿no? ¿Quién evalúa el trabajo de Gerardo Martino? ¿Quién le cuestiona a Gerardo Martino sobre los llamados, sobre las alineaciones? O sea, no que le pongan la alineación, pero sí cuestionarle, por lo menos invitarlo a reflexionar sobre este punto, por ejemplo, ¿no? Sobre el punto de Lainez. Lainez no juega y lo sigue llamando a la selección nacional y cada vez juega menos y cada vez es menos importante su desempeño en el Betis de Sevilla, ¿no? Entonces sí parece que es una obsesión del técnico, ¿no? Él ya está casado con ciertos jugadores, son sus predilectos, es su derecho y también es su responsabilidad, ¿no? Pero no hay quien cuestione lo de Acevedo, se da de rebote, ¿no? Cuando pues, estás jugando en un presente para sembrar a futuro con un guardameta que tiene mérito para estar entre los 4 porteros de selección nacional, y así te puedes ir con algunos llamados que son inconsistentes, inmerecidos, y yo digo, es todo el poder. En México el entrenador nacional tiene todo el poder, ese es el gran problema de la selección mexicana y nadie cuestiona,
y según he leído, ¿no? Versiones de gente que está cerca de la selección, gente en la que yo confío, parece que ya hay una ruptura en cuanto al diálogo que había antes entre John de Luisa y precisamente el técnico, el señor Gerardo Martino. Sí, nadie cuestiona al Tata, aparentemente. Cumple 2 años de haber fallecido don Nacho Treyes, y vamos a platicar con Leti Treyes en unos momentos más, que es su hija, que nos va a contar algunas anécdotas, Lalo, Oscar, de lo que fue la prolífica vida de un prócer de la dirección técnica y del fútbol en nuestro país. Ahora platicamos con él. Hablando de la selección mexicana en momentos importantes, ¿no? También el técnico que ya destacábamos estuvo en 3 Copas del Mundo en la banca de la selección nacional. El técnico que debutó con México en el Estadio Azteca. O sea, el primer partido de la selección mexicana de fútbol en el Estadio Azteca, el técnico era don Ignacio Treyes. Le ganaron a la selección de Suiza 3-0. El primer gol de la selección en el Azteca lo hizo Vicente Pereda, el del Toluca, y luego 2 goles de Enrique Borja. Nacho Treyes en todo ha sido el número 1 en el fútbol mexicano, Jorge. Leti, querida, te vemos muy bien. Nos da mucho gusto saludarte. Sabes el cariño enorme que le tuvimos a tu papá. Ahí estás bien, ahí está bien tu toma, sí. Leti. Aquí están estos señores que conoces perfectamente bien, Lalo Camarena, claro, y Oscar Guzmán. Hola, Leti, pues nos acordamos de tu papá. Decíamos, un prócer del fútbol mexicano, un ícono, un figurón. ¿Cómo estás, Leti? Mañana se cumplen un par de años de la desaparición física de uno de los mejores técnicos en la historia de este país. ¿Cómo estás, Leti? Pues bien, gracias a Dios estamos todos bien acá, cumpliendo las reglas de la situación que estamos viviendo de la pandemia, pero bien, gracias a Dios. Leti, un abrazo fuerte. Estamos viendo a don Nacho Treyes al fondo, ¿verdad? En esta buena toma que además has colocado muy bien. Yo diría que es el técnico más importante en la historia del fútbol mexicano. No uno de los más importantes, sino el más importante, el maestro de otros muy importantes y el hombre que implantó ese concepto de la dirección técnica hace muchos años. A lo mejor los jovencitos van a decir, ¿qué? ¿Cómo que el que implantó? Bueno, pues antes eran entrenadores de fútbol y don Nacho implantó ese concepto de la dirección técnica. Además, como lo destacaba el otro día Lalo Camarena, amante de otros deportes, estudioso del básquetbol, implantó esas rotaciones de básquetbol un poco en el fútbol. Leti, te saludo con mucho gusto, a pesar de la tristeza, porque se cumplen 2 años de la desaparición física, pero pues es inmortal don Nacho Treyes. Nadie va a olvidar nunca a don Nacho Treyes, Leti. Sí, realmente, fíjate, nosotros sentimos ahora más la importancia que fue mi papá para el fútbol, porque desde hace 5 años se han revisado toda la documentación que dejó mi mamá de todos los periódicos y revistas y todo tipo de información que mi mamá guardaba, y al estarlo leyendo junto con él, venían memorias de él en esas épocas, y yo creo que ahora es cuando más valoramos, no porque no esté, sino desde antes, sino que estábamos viviendo lo que vivíamos a diario cuando éramos más jóvenes, pero como que era parte de nuestra vida. Y ahora, después que lo vemos, todo el proceso que él estuvo haciendo y a lo que se dedicaba en cuerpo y alma, pues sí pensamos de que fue muy importante tanto el fútbol para él, que fue su vida, como para el fútbol él, de tan estudioso que era y lo aplicaba. Pues un gusto saludarla y le agradecemos de verdad que esté aquí con nosotros. Yo le preguntaría, ¿guardaba recortes de periódicos, documentos? ¿Tenía algo así como un diario, don Nacho, que siempre fue muy metódico, muy ordenado, ¿no? En el fútbol. Estos documentos los guardaba, los tenía bien organizados, don Nacho. Hola, Eduardo, mucho gusto. Yo siempre lo veía en la televisión y dije, algún día lo voy a saludar. No, un gustazo. Yo lo saludaba cada año. Mi mamá era la que guardaba todo.
O sea, guardaba hasta la fotito chiquitita que salía, a veces sin fecha, a veces sin saber en dónde salió. Todo se guardó y mi hermana le tomó 5 años y mi papá, hay unas fotografías de mi papá donde mi hermana en su sala tiene regado por todo el suelo por décadas toda la historia de lo que era mi papá en esa época, cuando entrenaba, ¿no? Entonces, hay una foto donde él está viendo un periódico y está rodeado de todos los periódicos y se tuvo que hacer por décadas, luego por meses. Realmente fue una labor titánica que hizo mi hermana junto con su familia, porque era muchísima la información. Y ahí es donde realmente nos empezamos a dar cuenta, a recordar lo que era para nosotros muy común, era recordar lo que fue para él el fútbol y para nosotros, porque realmente ni sus festejos los hacíamos, ni sus campeonatos los hacíamos con grandes fanfarrias. Él no guardaba nada. De hecho, ni balones, ni uniformes, ni sus cachuchas, pues. Era mi mamá la que lo guardaba. Él siempre fue muy de no ser presumido y no andar hablando de sí mismo. Ustedes lo llegaron a conocer mucho de ese lado. Lo conocimos, no te diría que a la perfección, Leti, pero sí tuvimos la enorme fortuna de contar no solamente pues con su guía, con su consejo, sino con su amistad. Porque yo consideraba a Don Nacho mi amigo, me imagino que igual que Oscar, igual que Lalo. Yo le escribí, ayer estaba recordando, Leti, yo le escribí una columna a tu papá en el Heraldo, festejando sus 102 años de edad. Uh-huh. Una cosa impresionante, Leti, es la lucidez con la que llegó a esa edad Don Nacho. ¿Cómo fue esa parte final de la vida de Don Nacho Treyes, Leti? Pues mira, cuando él entró el bicho al tobillo, Uh-huh. A partir de ahí cambió su vida, porque él todavía seguía manejando a los 92 años y se iba a la noria todos los días religiosamente, ¿no? Entonces, cuando le entra el bicho a su tobillo, ahí se deshizo todo. Y mi mamá, conectados pero muchísimo ellos dos, mi mamá tuvo como una depresión porque veía a mi papá mal. Entonces ahí, a partir de ese momento, cuando fue problemático lo de su operación y esas cuestiones, pues yo tomé la decisión de no trabajar y atenderlos. Y fueron 12 años que estuve con él y de esos 12, 5 estuve con los dos, muy cercanos, 24 horas. Fueron unas experiencias increíbles. O sea, mi memoria ahorita no se remonta a mis papás de hace 20, 15, 30 años. Se remonta a hace 10 años. Mi mamá cumplió ayer 10 años de haber fallecido. Mi papá los cumple mañana. O sea, también muy cercanas las fechas, ¿no? Entonces, fue no nada más vivir con él como hija y ver, cambian mucho los padres cuando van, y vamos para allá todos, cuando va aumentando la edad cambia uno mucho y es cuando más los conoce uno a los papás. Uno de joven anda para arriba y para abajo y como que son nuestros papás. Pero ya cuando son esas etapas hay que aprovecharlas porque son unas enciclopedias de la vida. Hombre. La vida. Y del fútbol, yo veía partidos de fútbol y a Oscar le consta que a veces yo le mandaba notas. Pues yo veía partidos con él y él decía, es que se tiró mal. Y yo, ¿cómo que se tiró mal, papá? Pues si se estiró a todo. No, es con los dos. Digo, pero ¿cómo los dos el portero si le queda más corto? No, esta es la distancia y este es el impulso. Lo hice y dije, entonces él, así yo viví los últimos 12 años con él, viendo fútbol, inclusive hasta 2 días antes de que se nos fuera. Por eso digo, Leti, Lalo, Jorge, amigos, que es el técnico más importante, más allá de que hayamos tenido la fortuna de compartir muchos momentos con él, porque además de los 7 títulos en la primera división, de los campeonatos de Copa, de los tantos partidos dirigidos, de esas 3
Copas del Mundo en el banquillo de la selección mexicana, pues está eso que acaba de destacar Leti, o sea, era un maestro. Y entonces me viene a la memoria, ahora que menciona la fecha que casi coincide con la de su mamá, también en estos días se cumplen los años de fallecido de otro muy importante, que era don Raúl Cárdenas, que fue el gran alumno, como otros, como Manolo, como otros muchos. Pero ahí va esa pregunta, Leti. ¿A quién recuerda que haya querido más, que haya estimado más? Porque esas enseñanzas al Güero Cárdenas, pues lo hicieron nada más y nada menos entre el Güero Cárdenas y don Nacho Treyes hacer toda la historia exitosa e histórica del Cruz Azul. Sí. Eso que menciona del portero es tener conocimiento de la posición y provoca que don Antonio Carvajal sea histórico y que durante décadas haya sido el único personaje en el planeta con 5 Copas del Mundo. Y entonces le va uno rascando como Nilito y va siendo maestro de muchos y hombre importante de una historia de muchos en el fútbol mexicano, Leti. Sí. Mira, realmente ahora con todo lo que está pasando, yo siento que a los entrenadores se les olvida en cuanto dejan de entrenar. Pero son los primeros que corren cuando el equipo no funciona. O son los primeros que alaban cuando el equipo es campeón. Independientemente de los jugadores, ¿no? Pero los entrenadores son pieza clave para el fútbol en sí, porque ellos tienen que estudiar. Obviamente, la etapa de ahora es totalmente diferente a la anterior. Raúl Cárdenas fue un excelente entrenador y a veces pensamos nosotros que no se le dieron los reconocimientos que se le tuvieron que dar en vida. Esa es una situación, mi papá, gracias a Dios, la tuvo, porque a lo mejor porque llegó a los 103 años, ¿no? Pero sí, entrenadores como ellos, al final del día son la herencia de los actuales, porque uno tras otro. Tal vez lo que mi papá decía que ha cambiado más en el fútbol es la velocidad con la que se juega, pero también con la agresividad con la que se juega. Se pegan, se jalan, se empujan. O sea, eso era algo que a mi papá le súper molestaba, que estaban olvidándose del fútbol, ¿no? Yo recuerdo que estaba yo leyendo hace poquito un movimiento que él hizo en un partido de Zacatepec, pero yendo a jugar a Centroamérica. Hablaba ahí de cómo moverse los jugadores sin balón. Estamos hablando de los años, 40. Claro. Y cómo moverse. Y cuando veía yo el fútbol con él, igual decía, es que están parados, si no se mueven es tocar, mover. Hay una anécdota, casualmente, pocos días antes, yo creo que mi papá estaba soñando, porque pues eran 24 horas de estar con él. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que ninguno de los dos tuvo ninguna crisis de nada. O sea, su corazón dijo hasta aquí y hasta aquí. Y eso es muy bueno para uno, ¿no? Pero yo me acuerdo que él, soñando, se levantó y dijo, es que no están tocando el balón como deben de tocarlo. Yo decía, digo, ¿lo soñaste o qué fue lo que pasó? Realmente, mi papá lo que más se acordaba era del fútbol, de la etapa de Zacatepec, porque vienen recuerdos de antes, la etapa de Zacatepec, la etapa del Marte, y miles de experiencias que él tenía, pero lo que era el juego era muy importante, era lo que más soñaba. Y también hubo una época en que él decía, es que los jugadores, mis jugadores, y la importancia que eran para él sus jugadores, no eran los jugadores. Y ahorita nos remontamos un poquito, cuando cumplió 100 años, le hicimos una comida y fueron 80 exjugadores que tuvo mi papá en los diferentes 7 equipos más la selección. No pudimos juntar más porque fue medio difícil localizarlos, pero sí localizamos gente hasta de Zacatepec y demás. Esa convivencia que mi papá, algún día les enseñaré la foto de mi papá, cómo sale y los ve después de tantos años, y los jugadores, sus caras y sus expresiones.
nosotros estábamos disfrutando más eso, yo creo que mi papá, porque para él era su última concentración de la vida, ¿no? Con todos, pero nosotros ver las expresiones, lo que decían, porque como ustedes lo dicen, no nada más era un maestro del fútbol, sino también les enseñaba cosas. Hay un jugador de Zacatepec que se llama La Cira Dávila. La Cira Dávila, claro. Ustedes platican con él, les cuenta cosas, él muy lúcido también hasta ahorita, y él cuenta de cómo lo corregían y qué hacían. O sea, yo era un vago, pero tu papá me sabía traer, me sabía, y se nos sabía controlar. Y eso es lo que nosotros vimos en los jugadores. Llegó un momento en que decíamos, bueno, creo que mi papá se pasó más tiempo con sus jugadores que con sus hijos. Porque Pues sí, sí, sí. Sí. Qué maravilla. Ganó respeto, don Nacho, admiración. ¿Tenía muchos amigos, don Nacho, Leti? Tenía gente, yo en mi vida, es decir, en mi vida, tuve un mal comentario hacia su persona siendo entrenador, o sea, en el equipo que estuviera. Nunca, ay, que no sé qué, a pesar de que se metía a las canchas. No, ahí no pasaba. Y la gente lo quería por su forma, ahora sí que una palabra medio moderna, como muy light, ¿no? Como muy leve. No era muy estricto, eso sí. En una comida que vinieron Raúl Orbañanos y Carlos Albert platicaron anécdotas y era súper estricto, pero la forma en que lo hacía los convencía. Y una vez le pregunté a mi papá, oye papá, ¿cómo puedes tú hacer que te obedezcan los jugadores? Sobre todo los extranjeros que luego son medio dificilones. ¿Cómo logras tú que te obedezcan? Y me dice, sabiendo más que ellos. Oye, dirigió a Marín, dirigió a Quintano, dirigió a monstruos de ese tamaño y debió ser difícil, ¿no? Controlar tantos egos, pero solo un buen técnico y un buen ser humano y una persona inteligente es capaz de lograr algo así, hacer buenos grupos, Leti, ¿no? Y no, y olvídate, Moacir, Sague, Sí, no, luego imagínate. En Toluca también, Florentino. o sea, Florentino. Vicente Pereda, imagínate, ¿no? El Diablo Mayor, ¿no? Que el Diablo Mayor es de un El carácter Diablo Mayor. fuerte. No, no, Sí, no sí, es sí. fácil, ¿no? No. No. Obviamente sí tuvo sus problemas acabó saliendo de equipos, digo, como todo, pero en mi vida yo vi que alguien, es más, hasta ya grande y llevándolo al dentista, llevándolo al doctor, llevándolo a Cruz Azul, yo nunca había ido a Cruz Azul hasta que lo empecé a llevar a él. Entonces, llevándolo, yo veía cómo lo veían con un cariño, una mirada de cariño y con un respeto. Y la admiración de que era. También hay una foto de Zacatepec de un niñito que se le queda viendo, como diciendo, bueno, este señor, ¿quién es? ¿No? Y eso tendrá que como unos 7 años. No, antes, hace como unos 14 años. Como, ¿quién es este señor? Pero con su carita veía la admiración de que era Nacho Treyes y que había sido en Zacatepec. Entonces, esas expresiones son las que quedan en él, en mi papá, que con esa se fue, y en nosotros, que cuando estábamos cerca de él las vivíamos. Y además de ser campeón, el tema de ser bicampeón, que es mucho más difícil por lógica, y que lo logró con el Toluca y que lo logró con el Cruz Azul, principalmente es lo que más se le recuerda, aunque ya menciona lo de Zacatepec, lo de Marte. ¿Con qué equipo se identificaba más, don Nacho, Leti? Mira, lo que pasa es que con Cruz Azul duró hasta el final. O sea, hasta el final. Así que los primeros que se enteraron cuando falleció fueron los directivos de Billy, ¿no? En este caso, los directivos de Cruz Azul. Pero él
él a sus equipos siempre los quiso mucho. Lo que pasa es que como duró tanto con Cruz Azul al final y luego como Cruz Azul, como no ganaba, pues como que él era el que andaba ahí sacando la imagen de Cruz Azul porque Cruz Azul no ganaba, ¿no? Ahí como diciendo, bueno, pues aquí mientras estoy yo. Pero Toluca también fue muy importante. Toluca le hizo dos homenajes muy bonitos también. Y pues Zacatepec y Marte, para él fueron, yo pienso que más se acordaba por todo lo que hizo en Zacatepec y en Cuernavaca y Morelos. O sea, dormir en una granja la primera noche que llegó, cuidándose de los alacranes, buscar un cerro a ver a dónde se iban a correr, comprarle sándwiches, todo eso que tenía que hacer él. Yo creo que eso él lo guardaba muy, muy en el fondo, aunque en la actualidad, pues hay gente que, pues para eso es pasado, ¿no? Sí. Y la selección, Sí, y la selección, que es lo que hizo que estuviera mucho más activo y sobre todo más observado por el mundo en general, ¿no? El mismo reconocimiento que le hizo la FIFA cuando cumplió los 100 años, le mandó una nota. Y es que estábamos nosotros tratando de corregir de que en los libros de la Federación Mexicana de Fútbol no aparece mi papá como entrenador, y él era el entrenador, pero pues así se quedó, y entonces ya se procuró hacer algo en la FIFA para que también se guardara esa información que es importante, los 3 mundiales. Sí, con López Oye, Herranz, lo decíamos el otro día, con López Herranz, con el Conejo Scopelli y en el 66, pero en los 3 era el técnico de la selección. Sí. Realmente, pues ahora sí que el fútbol, lo que es la maravilla ahora, el marketing que trae y tanta gente que vive del fútbol, ¿no? oye, Leti, ¿cómo era don Nacho así en corto, como papá? ¿Era amoroso, era seco? ¿Cómo era don Nacho? Mi papá, ahora sí, era discreto. No era muy de abrazar, de apapachador, no era así, pero disfrutaba mucho en la familia. Ahora sí que su casa era el escondite. Y parte de eso era clave mi mamá. O sea, mi papá, cuando perdían, todo el mundo calladito y que no dijéramos nada porque iba a estar medio ponchado y estaba ahí en su cuarto y mi mamá procurando que pasara, ¿no? Y cuando ganaba, pues ya nos sentábamos a platicar detalles y cosas así de lo que no escuchábamos en la radio, lo que no veíamos. Pero él era un papá estricto en las formas, en cómo comportarnos. No nos dieron todo, o sea, nada de que, ay, sí, todo, no. Ay, que me acuerdo que mis hermanos un día le dicen, queremos una moto, no quiero que se maten, y no les compraron moto. Entonces era así, muy estricto, y era cariñoso en la forma en que hablaba, porque la forma en que nos hablara era la forma en que nos educaban. Sí, nunca nos gritó. O sea, nunca, no, si cometíamos un error, nos explicaba el por qué y el cómo. Entonces, eso era. Y obviamente la ternura y los cariños y todos esos apapachos venían de parte de mi mamá. Pero pues veíamos la tele juntos, ellos dos en su cama recostados y los 4 trepados, bueno, las mujeres arriba de la cama y los hombres abajo viendo la tele, todos, y viendo programas. Y él era súper flexible, si había que ver comedias, pues comedias, si había que ver programas cómicos para nosotros, pues los veíamos también, ¿no? Y mucha música, en la casa se escuchaba, a él le gustaba mucho escuchar música. ¿Qué música le gustaba? ¿Mande? ¿Cuál le gustaba más? ¿Qué tipo de música? Las grandes bandas. Dicen que era un muy buen bailarín. Acá cerca de aquí de su casa estaba la Floresta, que era uno de los lugares a donde él iba a bailar.
era muy buen bailarín, también mi mamá iban a bailar mucho. Cuando estábamos chiquillos, no me acuerdo yo porque soy la más chica, pero sí sabemos que una vez a la semana se estaba asignado para que se fueran a comer y luego al cine, y luego otra vez a comer y luego a ir a bailar. Mira, El no. yate de la alegría nos platicaba, ¿no, Jorge? Sí. Había un lugar, Leti, que se llamaba el Yate de la Alegría, y un día nos contó a Oscar y a un servidor que ahí le gustaba sacarle lustre a la pista. Sí, 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 sí. Sí, Qué maravilla. sí, muy Sí, adelante. cercano a nosotros y nos enseñó a todos a patinar, a andar en bicicleta, en el bosque, muy pegado. Digo, no era una persona que hablara mucho, el día que hablaba, pues todo el mundo corríamos porque ahora como que tiene ganas de hablar, ¿no? Sí. Y ahora que viene Oiga, el partido contra Estados Unidos, estamos platicando con Lalo y con Jorge hace un instante que evidentemente pues siempre era referencia a don Nacho Treyes ir a entrevistarlo. Sí. Siempre que jugaba la selección era ir a entrevistarlo. Por ahí la frase, ¿no? Antes de la Copa del Mundo del 86, que si él se apellidara Trejovic, ¿no? Ya hubiera Trejesovich. regresado, Trejesovich hubiera regresado a la selección mexicana. Pero lo que muy pocos saben es el conocimiento al fútbol estadounidense, porque él, su último equipo fue en Chicago, ¿no, Leti? Los Vikingos de Chicago, Su jugando. penúltimo, porque él regresó de Chicago a jugar a México, que fue cuando le rompieron la pierna en el Atlante, pero fue el penúltimo. Penúltimo. Sí, fue el penúltimo. Entonces él estuvo en Monterrey, estuvo en Necaxa desde jovencito, después se fue a Chicago, allá pues a conocer, ahora sí que la aventura, ¿no? Había la oportunidad que le recomendó un amigo y se fue y estuvo muy bien. Claro que ni remotamente el fútbol en Estados Unidos era lo que era en México. Entonces, él no calificaba como técnicamente hablando de fútbol como algo muy novedoso el haber ido a jugar a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Claro. fue más la novedad de él de pegar el brinco. 1946, ¿no? Me parece que Fíjate. fue. Sí. Sí. Oiga, Leticia, yo siempre dije, Nacho Treyes es como Emilio el Indio Fernández, lo que significa para el cine mexicano. Nacho Treyes es lo que Cortázar o cualquiera de estos grandes compositores representan para la música mexicana. De este tamaño es la trascendencia de Nacho Treyes. Ustedes como familia se dieron cuenta de la dimensión de personaje que representó don Ignacio Treyes Campos. Yo, yo creo que cuando mi papá estaba en la cumbre, que tenía equipo y selección al mismo tiempo, y que salía todos los días a toda hora por todas las formas de comunicación que hubiera en esa época. Pero yo creo que lo veíamos muy normal. Es que mi papá, para él era su trabajo. Por ejemplo, él no llegaba hablando de lo que hacía o no. Pocas veces hablaba, más bien hablaba con mis hermanos del fútbol, cuando le empezaban a preguntar. Pero cuando éramos chicos no sabíamos la dimensión de que él tenía. Yo recuerdo, no sé si fue en el Mundial de Chile, pero yo me acuerdo que en el salón de mi escuela estaba yo, pues en primaria, así que pusieron todas las sillitas alrededor del salón y una televisión en blanco y negro. Y era de monjitas, el colegio. Y nos sentaron a todas las niñitas, porque éramos puras niñitas, a ver el partido de fútbol. Y yo me acuerdo que estaba yo sentada ahí y cuando enfocó la cámara a mi papá, pues todo el mundo me volteó a ver y yo dije, pues mi papá, ¿no? No teníamos ni idea de la dimensión, pero yo creo que porque lo vivíamos con él, para nosotros era nuestro papá. Inclusive cuando fuimos creciendo, bueno, Lalo incursionó en el medio de ustedes, pues ahí sí podía valorar o calibrar más, pero mi hermana educadora se casó muy joven, mi hermano Polo igual dedicado a otras actividades y yo empecé a trabajar. En el trabajo,
pues sabían que era la hija de Nacho Treyes, pero nunca hablábamos de mi papá ni de fútbol. Hasta después. Luego viene el trabajo y uno está metido en su trabajo. Entonces no calibrábamos, por eso les decía hace rato que después de ver esos libros, esos recortes de periódico, de ver lo que decía, de ver lo que es ahora el fútbol, que es por todos lados, es donde uno dice, es que la verdad, pues ahora sí que era Juan Camaney, ¿no? O sea, era Juan Camaney ahí, y era una forma en que nosotros, pues lo veíamos, pero, y miren que sí íbamos al fútbol, íbamos a Toluca, un día hasta a mi hermana le tocó una mojada por andar gritando Toluca, Toluca. Fuimos a Puebla a ver esos triunfos maravillosos contra el América. Fuimos hasta Guadalajara a ver a la UDG, una derrota muy dolorosa que tuvo con Pumas que yo hasta lloré. Sí. Pero terrible esa fue. Y luego Cruz Azul. Entonces, a lo que nunca fuimos fue a partidos de la selección, no sé ni por qué, ¿verdad? Pero todos íbamos de una u otra manera. Entonces sí vivíamos el fútbol y lo sufríamos terriblemente. O sea, cuando íbamos a los partidos y anotaba el gol, el equipo de mi mamá, ni siquiera gritábamos, como que decíamos, ay, qué bueno, o sea, qué bueno. Ya como que ya respirábamos, ¿no? O cuando iba perdiendo y de repente empataban, bueno, pues ya, porque antes el empate fuera de casa era muy importante, ahora como que parece que no importa, pero era muy importante un puntito afuera de casa, ¿no? Entonces, ahí todos lo sufríamos así, y cuando eran los campeonatos, pues ya llegábamos aquí a casa, pues ya como muy contentitos, pero decías, ay, bueno, ya, tranquilos, ¿no? Así era, sí, claro que lo vivíamos mucho, pero no sé, no hablábamos del asunto ni con amistades ni nada de eso. ¿Qué anécdota, Leti, simpática te viene a la mente de tu papá? Así una muy chistosa que recuerdes. Porque era un genio, ¿eh? Con los medios era maravilloso, don Nacho. Era ocurrente, muy ocurrente. Sí. Muy ocurrente. Sí. Pícaro, pero muy respetuoso, ¿verdad? Sí. Pícaro, muy ocurrente. Híjole, mira, tiene muchas. Yo un día le mandé a Oscar. Bueno, es que muchas anécdotas de él se saben, pero en un partido recién, sí, creo que fácil, un año antes de que él falleciera, mi hermana llegó y le dijo, oye, papá, ¿viste el partido de fulano de tal, que no sé qué? Dijo, sí, ¿y no viste cómo cuando sacaron al entrenador, al jugador, el jugador, pues le hizo la señal, el corte de manga que le dicen ahora, ¿no? Dice, ¿no lo viste? Y dice, no, dice, ¿pero a quién se la hizo? Pues se la hizo pues, al entrenador que estaba en la banca. Y si estaba en la banca, sí, bueno, pues todo le tocó de a poquito porque había varios. Oiga, me acuerdo, usted Así era, don. me escribió un mensaje hace un par de años, antes de que don Nacho se fuera al palco de arriba, cuando el Piojo Herrera dijo que el América era uno de los mejores equipos del mundo. Y parece que nos estaba viendo, nos hacía el favor de vernos en el programa, don Nacho, junto con usted, y me escribió. ¿Se acuerda de lo que me escribió o no? Sí, sí, claro. Sí, el Piojo dijo que sí, que el América lo comparaba contra un grandísimo de los europeos, y dijo mi papá, pues ¿de cuál tomó? El Piojo, ¿de cuál tomó? ¿De cuál tomó? Sotol. Sí. Oye, además era amigo de Madaleno y de todos los de aquella época, ¿verdad? O bueno, cuate. Su palomilla, Danielito, ¿no? Su palomilla estaba conformada por vecinos aquí de la colonia, pero entre ellos estaba Régulo. Régulo era mi padrino, Manuel Tamés, que también le intentó jugar al fútbol. Y también estaba Daniel Pérez Alcaraz, que decía mi papá que era el dueño del balón porque ellos no tenían pelota, entonces Daniel llegaba con su balón a jugar al bosque de Chapultepec.
Y esa fue la causa del por qué cuando Daniel Alcaraz consigue una prueba de portero en el Necaxa y ahí va toda la palomilla, pues ahí fue donde mi papá lo vieron y lo retuvieron ahí en el Necaxa. Entonces, sí era pues ahora sí que todo el tiempo jugando y su palomilla y el bosque de Chapultepec representó para él algo importantísimo, importantísimo en su desarrollo. Zona donde vivían muchos extranjeros, ¿no? Nos decía Don Nacho, mucho alemán vivía por ahí y ahí jugaban fútbol, ¿no? Con Daniel Pérez Alcaraz, que nos decía que era su mejor amigo, ¿no? El que tuvo más comunicación con mi papá fue mi padrino, Manuel Tamés. Fue el que se entendieron mucho más, ¿no? Además, a Daniel, como trabajaba en la televisión, ya lo empezaban a ver poco. Pero cuando se reunía la familia de Daniel, bueno, esa palomilla, también estaba Abel Quesada, y Abel Quesada era el papá del niño que hizo Pulgarcito. Fíjate. La película ese Pulgarcito, él era el papá. Entonces, cuando se reunían, pues ahí estábamos todos, pero pues ya nos hubiera encantado tener una reunión. Ahora como que estamos más interesados en eso. Antes estaba quien ocupado en lo suyo, ¿no? Pero sí, era su palomilla y el bosque de Chapultepec. Entonces él, y sus bromas, él de las cosas pícaras que dice, él nos platicó un día, él trabajaba en la COBE y un día jugando con sus amigos pegaron la carrera y le hicieron bronca a un perro que era medio bravo y el perro los empieza a corretear y se meten a un cuarto y mi papá le cierra la puerta a uno de ellos antes de que llegara. O sea, así eran. Así era. Él, sus bromas, y claro que entre hombres eran muy pesados ellos, ¿no? Pero sí, era muy ocurrente. Hablaba poco. De todo lo que pudo hablar, de todo lo que pudo escuchar de Don Nacho, ¿podría usted decirnos sus 3 jugadores preferidos a los que dirigió Don Nacho Treyes? Wow, se me fue ahorita el nombre. Hay uno, qué lástima, ¿cómo no me acuerdo? Pero ahora en el libro de mi hermana lo van a ver. Sí, había 3 jugadores muy importantes. Bueno, él hablaba de Casarín, que no lo entrenó, pero hablaba de él. Pero sí hablaba de jugadores que no fueron muy nombrados, sobre todo de la época de Zacatepec y de Marte. En el caso de Toluca y de Cruz Azul, sí hablaba, pero él ya se refería más al conjunto. Ya. O sea, él ya no comulgaba mucho con que iba a ganar un partido por las individualidades, sino ya buscaba más el conjunto. Aquí estuvo cuando falleció, el primero que llegó al día siguiente fue Toribio del Cruz Azul. Rafael Toribio. Fue el primero y el único jugador que vino porque se empezaba la pandemia, pero dijo, no me importa, yo voy para allá. Y aquí estuvo como 3 horas platicándonos. Entonces, platicando con él y platicando con los jugadores que estuvieron en su comida de los 100 años, ahí sí, veíamos que era mucho el conjunto. Yo la verdad ahorita mentiría si dijera fulano o perengano, pero de que había, él se guiaba mucho la presencia del jugador. Sí. Que era muy exigente con la presencia del jugador. Yo no sé qué haría ahorita con tantos tatuajes y peinados a la última de los moicanos, ¿no? No sé. Pero para él eso era muy importante, el comportamiento de los jugadores, la forma de hablar, todo eso. Entonces, y su presencia en la cancha. Él un día me comentó, hablando de cuál es el mejor o algo, últimamente se empezaron a rotar los gafetes de capitán, desde portero hasta defensa, hasta el que mete goles, ¿no? Entonces decía mi papá que eso no era bueno, que el que tenía que llevar, porque
el capitán no es para reclamarle al árbitro, no, es el que va a cambiar el juego, la estrategia la va a cambiar por instrucciones. Entonces, por ejemplo, por eso él se inclinaba por un defensa central que adelantaba o los medios. Entonces, era más fácil, es más fácil que yo le hiciera una seña al capitán, ya habiéndolo hablado, le hiciera una seña, entonces el capitán ya le tocaba dar instrucciones de que tenían que cambiar la forma de jugar. Entonces, si el capitán era el portero o era el delantero, quedaba muy lejos del resto del equipo. Sí, Ahora, el liderazgo, ahora ¿no? Yo alguna vez le pregunté por qué Toño Carvajal era el portero y no el Tubo Gómez, ¿no? Que era el portero del campeonísimo. Y con pocas palabras me dijo, era más líder Carvajal. ¿Ya? Con eso. Sí. Claro. Sí, claro. Y realmente, pues era muy lógico, o sea, era lógico en la forma en que decía. Ahora que los entrenadores están todo el tiempo parados casi adentrito de la cancha, le digo, mira, es que están, dice, a ver, ¿quién escucha Nadie. el pensamiento del entrenador que está todo el tiempo parado? Nadie. Él tiene que estar diciéndole, no a sus asistentes, a sus jugadores. Él tiene que decir, miren, esto es a los jugadores. Al asistente no va a entrar a jugar. Entonces, es más fácil que cuando hace un cambio, el jugador ya escuchó todo lo que está pasando en la cancha. Entonces, como está diciendo, miren esto, entonces ya cuando pide el cambio, entonces él ya nada más le dan sus instrucciones, pero ya sabe lo que tiene que hacer porque ya entendió qué es lo que está pasando en el juego por como lo quiere el entrenador, ¿no? Yo creo, Leti, que el día de mañana en el partido de México se debería de conmemorar el segundo aniversario luctuoso de don Nacho Treyes. Pues mira, hace poquito escuché una charla del hijo de Tomás Boy y que decía que pues que ahora le hicieron su homenaje y todo, ¿no? Y que o sea, tal vez ellos hubieran querido que hubiera tenido su papá un homenaje en vida. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay que hacer los homenajes en vida a todos, no nada más a los que sobresalieron, sino a todos porque es un equipo de fútbol. Hablando yo con un jugador, a ver si ahorita me acuerdo el nombre, cuando le ganaron el campeonato a los Tigres de Nuevo León, un extremo izquierdo lo pusieron a cuidar a Barbadillo y a frenar a Barbadillo, porque era el peligroso. Entonces ese jugador era importantísimo y no nada más era el portero porque era Marín o Horacio porque era el goleador o así, no, o Nacho Flores porque era el defensa, no, era la función que le pusieron a él hacer ese trabajo. Entonces, sí, yo considero justo y necesario, y cuando vimos la comida de los 100 años, era justo porque, ¿qué es lo que pasa? Cruz Azul y América y los grandes equipos hoy por hoy son por su historia, no por un presente, son por su historia. Entonces hay que recordar todos esos que hicieron la historia, tanto entrenadores como eso. Y pues ahora sí que, cuando mi papá falleció, Villoro escribió en el Reforma una frase que nos encantó, que dice, los estadios están vacíos, Nacho Treyes ha muerto. Mira, qué maravilla. Qué frase, Qué gran frase, Lalo. qué mensaje. Esa qué todavía mensaje. nos llega. O sea, más que eso, no podía haber. O sea, fue una magnífica, y le hablamos, dijimos, o sea, le agradecimos porque pudo en pocas palabras o sea, qué casualidad, yo digo, qué casualidad, papá. El día 22 él estaba viendo la tele. El día todavía 23 estaba viendo la tele. Y el 24 se va. Y es cuando, ¡pum!, no hay más fútbol. O sea, qué coincidencia. Digo, hasta en eso, papá, el fútbol fue para ti todo, ¿no? Y los homenajes, pues ahora sí que
quien los quiere hacer, ¿no? Y no nada más a los que se han ido, sino a los que están, porque los jugadores, de veras, los que ya no juegan, pues no tienen las vitrinas que tienen ahora, ¿no? Y los equipos son por lo que hicieron antes. No se hace homenajes, Jorge, a la gente ilustre, ¿no? A la gente que realmente deja huella, ¿no? Por eso es mucho pedir. Hoy están más preocupados en otras cosas en la federación que hacer un homenaje, ¿no? Tristemente. Sí. Fíjate, a lo mejor era Juan Ramón Ocampo, ese extremo izquierdo de Cruz Azul que marcó a Barbadillo, un paraguayo que era rapidísimo, me imagino por la época, en esa final con Tigres, seguramente era el paraguayo Juan Ramón Ocampo, y me tocó jugar contra él, veteranos de Cruz Azul contra periodistas, y jugaba bastante bien, era rapidísimo. A lo mejor ese es el que menciona. Mira, creo que lo ese puso jugador, a marcar Don Nacho. Ese jugador jugó en Toluca. Un adelantado a su época. Sí, sí, o sea, y me dijo, me puso tu papá a cuidar a Barbadillo, y yo, o sea, ¿por qué? No, pues si yo era el que alimentaba los goles, y así estuvo. Entonces, la clave es cuando volvemos a lo mismo, de que tal vez ya después con el tiempo mi papá ya no era tanto decir, sí podía reconocer las capacidades de su jugador cuando era un talento, pero ahora, ya, bueno, en esa época era el conjunto, no esperar una individualidad, ¿no? Pues te agradecemos mucho estos minutos, Leti. Disculpa el atrevimiento de hablarte de tú, pero No, te veo con Eduardo, mucho por cariño. favor, háblame de tú también, o sea, pues no, todavía no me hablen de usted. No, aparte eres muy joven todavía, Leti, por supuesto. Y bueno, yo siento el cariño hacia tu familia de hace muchos años y por eso tengo el atrevimiento de hablarte de tú. Gracias, Leti. Recordamos con mucho cariño a don Nacho Treyes. Muchas gracias. Personaje icónico, Lalo. Sí, claro. Gracias, Leti. Yo les doy sus saludos y les agradecemos que todavía se acuerden de él. Lalo, ¿algo más? Se va a olvidar la trayectoria, el legado de don Nacho Treyes. Yo lo bromeaba a don Nacho y le decía, don Nacho, yo solo le tengo que reclamar algo. Usted es jalisciense y nunca dirigió a las Chivas, sabiendo que don Nacho, que yo soy Chiva de corazón, y le daba mucha risa a don Nacho y me dijo, es que no me llamaron, pero pues mira lo que hizo en el fútbol, admirado, respetado. Y yo no tengo duda, el técnico más importante, dicen que Javier Aguirre, el mejor entrenador que ha tenido este país. Yo no tengo la menor duda, y no porque esté aquí Leticia, alguna vez se lo dije al propio don Nacho, a Lalo, en muchos comentarios, ¿no? En corto le decía yo, el mejor técnico que ha dado este país es Nacho Treyes, ¿no? Y ahí está el gran legado de don Ignacio Treyes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Leti, por estos minutos y vamos a recordar mañana, todo el día, será un día de fiesta seguramente en el cielo porque pues ahí está don Nacho Treyes con todos sus amigos y con todos sus jugadores. Gracias, Leti. Muy bien, no, al contrario, gracias a ustedes y mucho gusto, Eduardo, que yo no tenía gusto de conocerlos. A ellos, pues, son de casa, venían cada año por aquí. Sí, claro. La cercanía ahí con don Ignacio, muy amable, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bye. Gracias, Lalo. Suscríbanse, por favor, al canal y déjenos sus comentarios debajo del video. Lalo, nos vamos con la recomendación. Toquen la campana, por favor. Y aquí estamos en conexión con Pagofón. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón,